Y hoy ya estamos terminando la jornada de este domingo con lo que Pablo enseña en la carta a los Colosenses. Esta carta tan especial donde el Señor Jesucristo es destacado en los primeros capítulos como la cabeza suficiente de la Iglesia. Esta carta que nos ayuda a entender lo que es la Iglesia y cuál es la labor que cada uno de nosotros hemos de cumplir. Esta carta que menciona en los primeros 2 capítulos lo que Dios ha hecho por nosotros, los indicativos, esto que muestra la obra de Cristo suficiente en nuestro favor, y del capítulo 3 en adelante, versículo 5 en adelante, comienza a instruir en cuanto a la práctica. La teología es la base, es el fundamento, pero la teología tiene una práctica, una vivencia, una realidad. No puede haber buena teología si no hay buena práctica, es decir, obediencia. Y en ese sentido las cartas tienen estas 2 partes constitutivas. Primero, en la teología, lo que Dios ha hecho en Cristo en favor del hombre, y luego en la práctica de aquellos hombres que hemos sido beneficiados, bendecidos por la obra del Señor Jesucristo. Y desde el versículo 5 del capítulo 3 en adelante, Pablo menciona lo que hace el nuevo hombre, la característica distintiva del nuevo hombre, y menciona varias cosas que abarcan en realidad muchas áreas de lo que somos nosotros como creyentes. Dice que el nuevo hombre tiene una forma de comportamiento especial en el contexto del matrimonio, versículos 18 y 19. Y el nuevo hombre también tiene una experiencia, una práctica, una vivencia especial en cuanto a la relación con los hijos y los hijos con los padres. Dice que el nuevo hombre también en el plano laboral, podemos aplicarlo, tiene una relación especial con sus empleadores y el empleador creyente con sus empleados. Es decir, abarca también el ámbito social, laboral. Y luego, en el capítulo 4, versículo 2, parece que de la nada, después de hablar sobre estas relaciones que tiene el nuevo hombre, que están bajo la autoridad del señorío de Cristo, Pablo enseña lo siguiente: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En los versículos 2 al versículo 4, Pablo nos enseña principios esenciales de la oración. Le está diciendo a los colosenses que una de las cosas que debe ser natural al corazón humano debe ser el buscar a Dios en oración. Permanentemente, perseverad en la oración. Pablo presenta aquí la necesidad de la oración, que tiene como componente principal una actitud de perseverancia, es decir, de prevalecer, de permanecer en oración. La oración, como dijimos la semana pasada, no es un suspiro, sino la respiración. Nosotros suspiramos circunstancialmente, pero respiramos permanentemente. La oración es más parecida a la respiración. Necesitamos respirar. Si no respiramos biológicamente, nos morimos. Si no respiramos espiritualmente a través de la oración, también la vida espiritual no tiene ningún sentido de transformación. No hay cambios en la vida si no usamos esta maravillosa herramienta, poderosa arma que es la oración. Una actitud de perseverancia, perseverad en la oración. Nosotros dijimos que eso indicaba también una actitud de parte del corazón del creyente de reconocer que somos débiles, que necesitamos al Señor, que no podemos con nuestras fuerzas y nuestras capacidades, que no tenemos la sabiduría suficiente para vivir conforme a lo que Dios nos ha entregado, y por eso necesitamos el poder de Dios obrando en nosotros. Lo buscamos entonces en oración, permanecemos en oración. Una actitud permanente de oración. Lo segundo que vimos la semana anterior es que debemos orar con todos los sentidos alerta. Eso, en otras palabras, significa concentración, con todos los sentidos despiertos, velando. Utiliza el apóstol Pablo esta palabra. Y ahí nosotros mencionamos que el Señor le dijo a los discípulos: no pudisteis velar 1 hora conmigo. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, recuerda, ellos se quedaron dormidos.
Es decir, no estaban con todos sus sentidos alertas en ese momento tan especial que el Señor necesitaba que ellos estuvieran orando, perseverando en la oración y con los sentidos bien dispuestos. No lo hicieron. Pero la oración verdadera es esa oración que está siempre alerta a lo que está ocurriendo alrededor y está siempre consciente de que tiene que acudir al Señor. Eso es lo que hacen los salmistas. Los salmistas expresan todas sus vivencias, sus emociones, sus circunstancias en las cuales están viviendo, las llevan a Dios en oración. Y por eso, esos 150 salmos, 150 oraciones, 150 canciones también, como lo hacían los hebreos, lo transformaban, ¿cierto?, en cánticos. Ahora, en tercer lugar, Pablo dice que esta oración tiene que ser con acción de gracias, y ahí no hay petición, solamente gratitud. Es decir, la persona es consciente de que Dios ha estado siempre con él y siempre está respondiendo, y entonces eleva su gratitud. Toda oración tiene que contener necesariamente acción de gracias, agradecimiento por lo que el Señor nos ha concedido. Entonces, una vez que Pablo habla de estos elementos constitutivos de la verdadera oración, ahora dice también que hay una oración que se llama normalmente de intercesión. ¿Qué es lo que es la oración de intercesión? La oración de intercesión es aquella que tiene que ver con orar por otros, en favor de otros, usando el ministerio que tiene cada creyente como sacerdote. Somos real sacerdocio, ¿recuerdan lo que dice la Biblia? Y un sacerdote lo que hacía era interceder, delante de Dios en el lugar de aquellos por los cuales iba a interceder, que era el pueblo, en este caso, en Israel. Ahora, antes de pasar ya a introducirnos en los versículos 3 y 4, que va a ser lo que vamos a exponer en el día de hoy, quiero volver a enfatizar lo anterior en relación a la perseverancia en la oración, tomando en consideración el Salmo 55, donde David dice algo muy interesante respecto a esto. Yo estoy allí, en ese Salmo, estoy haciendo mi devocional y el otro día me encontré con esto y me parece muy apropiado para el tema que estamos tratando nosotros durante estas 2 semanas. Capítulo 55, versículo 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Versículo 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Lo dice en un contexto bien especial, donde dice que habían muchos enemigos que lo oprimían, que estaban a las puertas, que estaban listos para destruirlo. Me llama la atención, por ejemplo, la descripción que hace de su propio corazón, versículo 4. Mi corazón está dolorido dentro de mí, terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Es decir, la situación de David era muy compleja. Externamente había muchos enemigos, internamente también estaba muy complicado. Sus pensamientos y emociones fluían dentro de él y no sabía qué hacer. Al punto que dice que quisiera tener alas como paloma y volar lejos, escapar del conflicto, escapar de la situación difícil. Pero luego él recapacita y dice, no, ese no es el lugar donde debo ir, sino que voy a ir a la presencia del Señor. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Es decir, él encuentra la vía de escape que es hacia la presencia de Dios. Pero ¿cómo dice que va a orar? ¿De qué manera dice que va a orar? Fíjense cómo nos entrega una forma muy interesante que manifiesta de qué manera se expresa esta perseverancia. Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré, y Él oirá mi clamor. Notemos como dice que en todo tiempo Él permanecerá en una actitud de oración. Ese es el sentido. Todo el tiempo voy a permanecer en una actitud de oración. Ahora parece raro la forma en que lo dice, porque lo dice conforme al pensamiento judío. Para los judíos el día empezaba en la tarde, no en la mañana como nosotros. El día empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde el otro día. De hecho, cuando guardaban el Shabbat, ellos lo guardaban de las 6 de la tarde del viernes a las 6 de la tarde del día sábado. Ese era el sábado para ellos.
Y por eso David dice, fíjense cómo comienza: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Empieza de esa manera porque esa era la manera que tenían de contar los días los judíos. En otras palabras, David está diciendo que empezará su día en oración, seguirá con oración a mediodía y culminará con oración al terminar el día. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo que él va a orar entonces siempre. Ahora, hermanos, pensando en esto, yo reflexionaba de la siguiente manera. Decía, ¿por qué David dice que tiene que estar orando en la mañana, mediodía y en la tarde? Es decir, siempre, permanentemente. ¿Por qué está diciendo eso? Porque él miraba a su alrededor y veía que sus enemigos estaban todo el tiempo ocupados en buscar cómo destruirlo, según lo que dice el resto del Salmo. La pregunta es, ¿acaso nosotros no tenemos un enemigo que está todo el día ocupado para destruir al pueblo de Dios, para intentar destruir al pueblo de Dios? Dice el apóstol Pedro que anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Cuándo anda haciendo eso? Todo el tiempo. Y entonces todo el tiempo necesitamos orar, porque es un reconocimiento que no somos suficientes nosotros mismos para enfrentar un enemigo de esa naturaleza. ¿Y qué hacemos entonces? A mi Dios clamaré y Jehová oirá y me salvará. ¿Entienden? ¿Cuándo? Permanentemente. Por eso es importante que volvamos a pensar en la importancia de la oración constante y perseverante. Para los rabinos enseñaban que el hombre debe orar 3 veces al día porque el día cambia 3 veces. Eso es lo que ellos decían. Y hermano, esto es muy lógico, porque miren, si nuestro cuerpo tiene la necesidad de recibir al menos, ¿cuántas comidas en el día? 3. Al menos, ¿cierto? Al menos. Los más comilones dirán 4 o 5, ¿verdad? Pero al menos 3, ¿cierto? El desayuno, el almuerzo y posteriormente la comida o la once, como le decimos nosotros los chilenos. Los otros se ríen cuando nosotros hablamos así porque no tienen idea qué es lo que es la once. Eso lo sabemos nosotros nomás. Pero al menos 3 veces en el día. ¿Por qué tenemos esa necesidad? Porque nuestro cuerpo biológicamente necesita alimento, porque el alimento produce energía para que podamos hacer lo que requerimos. Produce los nutrientes necesarios para el cuerpo. Biológicamente necesitamos al menos 3 comidas en el día. Ahora, ¿nuestra alma no necesitará la fuerza, los nutrientes y el alimento necesario? Obviamente que sí. Entonces aquel que conoce su propia debilidad espiritual, porque somos débiles, frágiles muchas veces, sabrá que necesita un refrigerio al menos 3 veces en el día. Es decir, 3 veces en el día al menos tengo que estar en contacto con el Señor. Y entonces el Señor me guiará, entonces el Señor me dará sabiduría, entonces el Señor alimentará mi alma. Como dice el salmista, que igual, así, de la misma manera que el siervo, en el sentido material, físico, busca afanosamente las corrientes de las aguas para saciar su sed, así clama por ti, oh Dios, el alma mía necesita ese nutriente espiritual que es la presencia del Señor y se logra a través de la oración. Ahora, una vez que hemos recapitulado respecto a lo que el apóstol Pablo enseñó, vamos entonces al siguiente paso, que es la oración de intercesión. Y noten que esta oración se parece muy poco a las oraciones de intercesión que hacemos nosotros. Miren lo que dice Pablo. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Esa es una oración de intercesión. Le pide al pueblo, le pide a la iglesia de Colosa, a los hermanos, a los creyentes allí, que su oración congregacional sea en favor de ellos. Pero, noten que Pablo no pide por lo que nosotros pediríamos. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Eso es la petición de Pablo. Hermanos, oren por nosotros. Hermanos, aún siendo un apóstol del Señor, él sabía que necesitaba también la intercesión de otros hermanos que pudiesen estar clamando día y noche al Señor por ellos.
Pablo nos enseña que la oración de intercesión de la iglesia debe centrarse, y aquí está el punto, en el propósito de la iglesia. La oración de intercesión tiene que centrarse en el propósito de la iglesia. Por tradición nosotros estamos acostumbrados a orar centrados en nosotros, y no en Dios y sus planes, sino en nosotros y nuestros planes y propósitos, ¿no es verdad? Oremos por el hermano, ¿por qué? Porque tiene este problema. Oremos por esto porque tiene este otro problema. Oremos por esto porque tiene este otro problema. ¿Dónde estamos poniendo el foco cuando oramos de esa manera? En las personas. Estamos elevando a Dios una oración antropocéntrica. Y con eso estamos diciendo, el hombre es el centro, la necesidad del hombre es el centro. Y hermanos, entiéndame bien, no significa que esté mal orar por otros hermanos, pero congregacionalmente, donde debemos colocar el énfasis en la oración es en los propósitos y en los planes de Dios. No en nuestras necesidades personales como objetivo primario. No, el objetivo no somos nosotros, no es la solución a nuestros problemas percibidos. No, la necesidad principal de oración de intercesión de la iglesia es por el avance de la obra de Dios. Eso es lo que Pablo dice. Ahora, esto digamos, nos ayuda un poquito más a comprender cuál era la situación del apóstol Pablo. ¿En qué condición estaba él en ese momento cuando le escribe a los hermanos de Colosas? Estaba preso. Pablo era un hombre que desde el mismo momento en que fue alcanzado por el Señor Jesucristo, ahí en camino a Damasco, supo de privaciones, persecuciones, azotes, naufragios, deslealtades, injusticias, muchas veces cárceles, tumultos, peligros de falsos hermanos, le dice a los Corintios, una cantidad de cosas increíbles. El apóstol fue uno de los hombres que más en la Biblia lo vemos sufrir por causa, no de sus equivocaciones o de sus pecados, por causa del Evangelio. Nosotros vemos al apóstol Pablo que apenas se convierte al Señor, empieza a predicar y entonces ocurre que lo quieren matar. En Damasco, ¿recuerdan? Y tienen que descolgarlo por un muro en la noche, así bien camuflado, para que Pablo arranque de sus persecutores en el mismo momento o al poco tiempo que él se convirtió. Y entonces, él es digamos, el objeto de los sufrimientos y las aflicciones por causa del Señor Jesucristo. El libro de los Hechos relata que cuando fue acusado por los judíos por introducir un gentil en el atrio del templo, quisieron lincharlo. Y entonces un centurión romano, el Señor movió el corazón de un centurión romano y sus tropas para que lo salvaran de la muerte segura. En Hechos capítulo 21 y 22. Sin embargo, de ese momento en adelante estuvo 2 años preso en Cesarea de Filipo, no por algo que había hecho, sino por una acusación injusta de parte de los judíos. 2 años allá, y él entonces finalmente apela a César como última instancia, como la Corte Suprema, vamos a decir. César tenía la última palabra, y entonces lo envían a Pablo a Roma. Recuerdan capítulo 27 del libro de los Hechos. Llega en el capítulo 28 a Roma y comienza a predicar allí en una cárcel que era una casa, pero que tenía siempre un soldado, recuerden, atado a su muñeca. Eso lo vimos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y esperando la audiencia con el emperador, estuvo 2 años más preso allí en ese lugar, injustamente. Y estando en esas condiciones que escribe 4 cartas, la carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón. Estando en esta condición escribe esto. Y escribe esto específicamente sobre la oración de intercesión. ¿Dónde debe estar centrada? ¿Y a qué propósito debe apuntar? Hermanos, ¿cuál sería nuestra oración en esta condición en la que se encontraba Pablo? Es significativo que Pablo no dice, mira, Señor, por favor, voy a pedir a los hermanos para que ellos oren por mí, delante de ti, intercedan por mí, porque la verdad es que estoy preso, estoy sufriendo. Tú sabes que es injusto que yo esté aquí, Señor. ¿Por qué no me sacas de aquí? Abre las puertas de la cárcel como lo hiciste con Pedro un día, ahí en Jerusalén, y sácame de aquí.
Yo quiero de verdad, Señor, poder estar libre para poder predicar y proclamar mejor el Evangelio. No me parece que sea justo que yo esté aquí. Pablo no ora así. Ni le pide a los hermanos, oren por mí. Por favor, estoy con depresión. Con todo lo que me ha ocurrido, con todos los sufrimientos que tengo aquí en esta cárcel y todos los padecimientos injustos de que he sido objetos, por favor, oren por mí para que el Señor me saque de esta condición. ¿No oraríamos nosotros así? ¿Sabe lo que se nota aquí? Que Pablo tenía otra perspectiva. Otra perspectiva totalmente diferente. Tenía una visión completamente diferente. Pablo sabía en quién había creído, como le dice a Timoteo, yo sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, y yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No, yo voy a seguir predicando, y si estoy en una cárcel, allí seguiré predicando, pero nunca voy a centrar las oraciones de intercesión que los otros hermanos hagan en mi favor, en mi persona, sino en la obra de Dios que yo estoy realizando. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hermanos, no lo vemos orando, oren por mí para que me saquen de este lugar horrible, lo he perdido todo por amor a Cristo, estoy enfermo, oren por mí. No pide eso. No existe una queja. Tampoco una oración para que sea liberado ni para tener una vida mejor, sin estas dificultades que lo agobiaban. No. Él pedía que la oración que la iglesia hiciera por él apuntara al propósito por el cual fue llamado por el Señor. Porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Noten, la oración tenía que ver con el llamado que él tenía, no con la situación circunstancial en la que estaban viviendo. Hermanos, cuando nos reunimos para orar congregacionalmente, nuestra oración tiene que estar centrada en el propósito de Dios para la iglesia. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué el Señor nos salvó? ¿Por qué Cristo murió en la cruz por nosotros? ¿Para qué? ¿Cuál es hacia dónde Él nos quiere conducir? ¿Qué es lo que quiere de nuestra vida? ¿Qué es lo que quiere de esta iglesia local en Villarrica? Ese es donde debe estar concentrada nuestra oración. Noten cómo el apóstol reconoce la necesidad de la oración por su vida y ministerio. Pablo era consciente de su debilidad y necesidad de dependencia de Dios en su ministerio, orando también al mismo tiempo por nosotros. Es obvio que el apóstol también contaba en el vosotros a sus compañeros de ministerio. Sin embargo, no pedía por él ni por sus compañeros, sino por la obra de Dios en la cual él era un instrumento. Hermanos, una oración así está centrada, así como la que pide Pablo, está centrada en Dios y su plan y no en nosotros y nuestros planes. A través de esto, el apóstol Pablo nos enseña que la oración de intercesión que como iglesia debemos hacer debe estar centrada en la expansión del Evangelio y no en el bienestar de los hombres. Alguien escribió de la siguiente manera, y me parece muy pertinente esto. Pablo dice, él estaba conectado a otra realidad. A otra realidad. A la verdadera. Y él estaba agradecido. Él estaba seguro. Cristo era digno, y esto es lo que podía haber estado en el corazón del apóstol, ¿cierto? Cristo era digno de que yo sufra por ti. Tú eres digno de que yo sufra por ti. Porque habiendo antes yo sido blasfemo, incrédulo, injuriador, fui recibido a misericordia por ti. Y me has amado, me has recibido, me has concedido una herencia en los cielos. Habiendo sido el más infiel, me tuviste por fiel poniéndome en el ministerio. Eso le dice a Timoteo. Aunque te perseguí a tu iglesia, me tuviste en gran estima y me has amado, Señor. Y ahora no tengo con qué pagarte, estoy en deuda contigo y quiero vivir el resto de mi vida para ti. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero agradarte, Señor, quiero servirte sinceramente. Por eso, no oren para que mi aflicción se acabe. No, para que me vaya bien, no. Ya me fue bien porque Cristo mora en mí.
Ya estoy satisfecho, tengo a Cristo y Cristo me tiene a mí. Y en esa relación profunda que tenemos Cristo y yo, lo tengo absolutamente todo. No oren por mí. En ese sentido, Cristo me amó. Solo oren para que Dios me use y le pueda dar a conocer, porque ya estoy completamente satisfecho en Él. Oren para que el Señor me use, para que su palabra corra, para que su palabra penetre el corazón de muchas personas, para que su palabra lleve al arrepentimiento y a la fe a los que están perdidos. Oren para que yo sea útil en las manos del Señor Todopoderoso. Nada más, no necesito otra cosa. No necesito que el Señor me libre de César, porque en realidad yo soy esclavo de Cristo. Necesito solamente que oren e intercedan por mí para que tú, Señor, el Dios soberano y todopoderoso, me lleve adelante la obra que Él inició en y a través de mí. Se puede percibir en su pensamiento, no solo aquí, sino también en sus otras cartas, que su preocupación principal era que el Evangelio fuera expandido. Su preocupación no era por su bienestar personal, sino por el bienestar y avance del Evangelio. Por eso pedía que oraran, ¿para qué? Versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, ¿para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Miren, totalmente no relacionado consigo mismo, con su persona, sino relacionado con la obra de Dios. En el contexto neotestamentario, una puerta es una forma de decir oportunidad. En 1 Corintios 16, 8 y 9, Pablo escribe: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande, eficaz, y muchos son los adversarios. Se me ha abierto puerta grande, eficaz, dice Pablo. Y a pesar de la oposición, Dios me ha abierto una puerta, y eso es lo que a él lo satisfacía. Más adelante escribe a los Corintios acerca de la puerta que se le abrió para él en Troas, donde no pudo predicar a pesar de la puerta que se le abrió, porque su pensamiento estaba en encontrarse con Tito, pero Dios abrió una puerta. Oren por eso, que abra puertas, que abra oportunidades, que el Señor me dé el privilegio de poder proclamar su palabra. Eso es lo que estaba en el corazón del apóstol. Y hermanos, eso es lo que debemos orar, que como iglesia nosotros, el Señor nos abra puertas para que su palabra corra y sea Él glorificado. El orar así es un reconocimiento de la soberanía de Dios. Porque solo Él puede abrir puertas que son oportunidades para que su iglesia siga avanzando en medio de un mundo opuesto totalmente a sus principios y propósitos. Dios es el que abre puertas y Dios es el que cierra puertas. Es su obra y Él lleva adelante esa obra a su manera y en su tiempo. Cuando Pablo y Bernabé volvieron de su primer viaje misionero a la iglesia de Antioquía, le informaron cómo Dios había sido propicio para darles oportunidades de predicar el Evangelio y que personas, en este caso gentiles, fueran salvos. Ellos informaron lo siguiente a la iglesia enviadora, la iglesia misionera: cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ellos llegaron a la iglesia que los había enviado y le dijeron: hermanos, Dios ha hecho cosas extraordinarias. ¿Saben lo que ha hecho? Nos ha abierto puertas. Y hay personas entre los gentiles que han llegado a la fe. Y entonces podemos pensar, los hermanos de Antioquía decían: gloria a Dios. Y eso es lo que Pablo quería, no otra cosa. Hermanos, esto nos enseña el principio esencial de la oración de intercesión. Si oramos por inconversos es para salvación. Si oramos por la iglesia es para que se nos abra puerta amplia para predicar y proclamar la verdad. Esa es la oración central. Eso debe estar en el corazón de cada uno que constituimos una iglesia local. Eso debe estar en el deseo, en el anhelo de la iglesia para interceder de esa manera. Quizás recuerdan la escena cuando Pablo y sus colaboradores, ahí en Hechos capítulo 16, quisieron ir a diversas partes a seguir evangelizando y se encontraron con la negativa del Espíritu Santo.
Vamos a ir allá. No, le dijo el Espíritu Santo. Vamos a ir a este otro lado. No, le dijo el Espíritu Santo. Hasta que el mismo Espíritu, mediante una visión, les condujo a Macedonia, a Europa. Tenían que cruzar el mar para ir a Europa. Y el varón macedonio ahí en la visión pide ayuda. Y el Espíritu le dice, esa es la puerta que yo estoy abriendo. ¿Ven la soberanía de Dios en todo eso? Entonces, cuando oramos nosotros de esa manera, nosotros estamos confiando que Dios es poderoso para abrir puertas y dar oportunidades preciosas para la predicación del Evangelio. Ese es el sentido de que Dios nos abra puerta amplia. El anhelo de Pablo no era ver una puerta abierta para la solución de su problema de encarcelamiento, sino para predicar la palabra. Y él era consciente que en la misma cárcel era una oportunidad para llevar el Evangelio a muchas personas. Eso dice en Filipenses capítulo 1, versículo 12 en adelante. Siempre volvemos a este texto cuando vemos la vida de Pablo porque es extraordinario cómo este hombre no tenía su vista centrada en él, sino en la obra de Dios. Quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido, eso que me han sucedido, todas las aflicciones que he pasado, todas las cárceles en que he estado, todos los sufrimientos que he experimentado, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, para el avance del Evangelio. Eso es lo que yo quiero. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, allí hay personas que han escuchado el Evangelio gracias a que Dios me tiene en la cárcel. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Y por qué pedía a los colosenses que oraran? Porque el Señor abriera puertas para la proclamación de la palabra. ¿Ven que es el mismo sentido? El apóstol Pablo estaba consciente de que para eso vivía, que era la razón de ser de la iglesia también. Entonces, si era la razón de ser de la iglesia, debía predicar con denuedo esa palabra, pero para eso necesitaba depender de que el Señor abriera las puertas necesarias para ello. En segundo lugar, Pablo pedía que oraran por él y la oración de intercesión abarcara esto, que el Señor abriera puertas para dar a conocer el misterio de Cristo, dice Pablo. Y aquí es bien específico. Al principio es más general, dice, a fin de dar a conocer, el versículo 3, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Aquí es más general, ¿se fijan? Pero acá en la segunda ocasión es más específico. Específicamente, oren por nosotros para que el Señor nos abra puerta para dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? Volvamos un poquito atrás en la misma carta, capítulo 1. Versículo 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, esto no fue dado a conocer en el Antiguo Testamento, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, ahora fue manifestado. Esta palabra oculto allí tiene el sentido de algo no enigmático, sino de algo que no había sido revelado antes, pero ahora ha sido revelado. Ese es el sentido. Y miren lo que dice ahí. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio. Y aquí dice cuál es. Entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál era el contenido entonces de lo que Pablo quería predicar cuando se le abriera puerta amplia? ¿Cuál era el contenido? El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio, el contenido esencial que decía que este Evangelio llamaba a judíos y a gentiles a la misma fe, a ser parte de un nuevo cuerpo que es la iglesia, como vimos en Efesios, en el devocional de hace unas horas atrás. Este es el contenido esencial, Cristo crucificado, dice el apóstol Pablo. Me propuse no saber otra cosa entre vosotros que a Cristo y a este crucificado. Este es el misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque los judíos antes pensaban que ellos eran el único pueblo de Dios y que el Dios de ellos no era de nadie más y eran celosos de eso. Pero lo que se dio a conocer después es que en Cristo el Evangelio alcanza a todas las naciones, independiente de su raza, de su lengua, de la tribu o pueblo que sea. Entonces Pablo dice, eso es lo que yo quiero.
quiero que ustedes oren por mí para que yo pueda dar, y mis amigos también, mis colaboradores de ministerio, podamos llegar con el Evangelio a otras personas, a proclamarlo con toda autoridad. Ese era el anhelo de su corazón. Por medio del Evangelio, judíos y gentiles formarían un solo cuerpo llamado la Iglesia. Por causa de este Evangelio, Pablo estaba preso. Esa es la frase siguiente. Por causa de este Evangelio, Pablo estaba preso. No por algo que él había cometido, por un pecado que había hecho, por una equivocación que él había tenido. No, sino por el Evangelio, por el cual también estoy preso. Hermanos, este hombre vibraba con el Evangelio. Para Pablo no era un sistema religioso. Para Pablo no era un sistema cultico. Para Pablo no era simplemente un asunto de día domingo. Para Pablo era su vida. En el capítulo 9 de Primera de Corintios, él lo da a conocer de una forma tan preciosa que quizás es uno de los textos más hermosos en cuanto a saber dónde estaba el corazón del apóstol. Él no solo estaba enseñando esto a otros, él lo vivía permanentemente. Capítulo 9, versículo 12. Los primeros versículos tienen que ver con los derechos que tiene este otro. Después dice, nosotros también tenemos derecho, pero, dice Pablo, nosotros no vamos a participar de eso. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, es decir, renunciamos a exigir este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo ¿a qué cosa? Al Evangelio de Cristo. Nosotros renunciamos a los derechos que tenemos como apóstol, dice Pablo. Pero ¿saben por qué lo hacemos? Para no colocar obstáculo alguno a la proclamación del Evangelio. Versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál es la gloria de Pablo? Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciaré el Evangelio. Versículo 18. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Fíjense cuántas veces repite el mismo concepto. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio. Y esto lo hago por causa del Evangelio. ¿Por qué estaba preso? ¿Por qué estaba sufriendo injusticias y prisiones tremendamente terribles? ¿Por qué? ¿Por qué finalmente fue decapitado en su segundo encarcelamiento? ¿Por qué finalmente terminó con su vida? Por amor al Evangelio. Hermanos, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? ¿Para qué está la iglesia aquí? ¿Por qué el Señor no nos salvó y nos llevó inmediatamente a su presencia y se acabó todo el problema? ¿Cuál es la razón por la cual Él dejó su iglesia en otro reino que no es el reino al que pertenece la iglesia? Somos embajadores de Cristo y os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Es decir, representamos a Dios en esta tierra, representamos a Cristo en esta tierra. ¿Y cómo lo hemos de representar? Siendo transformados, este proceso de santificación, cada vez más conforme a la imagen de su Hijo, para que revelemos en carácter espiritual esencialmente lo que realmente es Cristo. Todavía en forma imperfecta en esta tierra, no va a ser perfecta hasta que estemos en la gloria. Pero este proceso de santificación, de transformación, va llevando consigo la imagen de Cristo a otras personas. Pero no solo eso, sino también para que proclamemos a ese Cristo con las palabras y con los hechos. Por tanto, la petición de oración tiene que ver con la proclamación del Evangelio. Por esta causa estamos aquí. Hermanos, la vida de la iglesia depende del Señor, pero la vida de la iglesia fue establecida para llevar al Señor a un mundo sin Cristo.
Vivimos hoy tiempos difíciles, no son los tiempos más difíciles. Nosotros decimos, son los tiempos más difíciles porque vivimos hoy, pero si hubiésemos vivido el primer siglo, hubiésemos visto que también eran tiempos terribles. Pero nosotros nos tocó este tiempo vivir acá. Y sabemos que cada vez es más fuerte el odio, la odiosidad hacia Dios y hacia su palabra y hacia su evangelio. Bueno, más firme debemos estar todavía entonces. Orando, ¿por qué? Porque el evangelio avance, sea proclamado. Este misterio glorioso llegue a muchos otros corazones y se les llegue a revelar Cristo en ellos, la esperanza de gloria. Hermanos, esa es la oración de intercesión que la Iglesia debe hacer perseverantemente y velando en ella. Ahora, en tercer lugar, Pablo añade una frase allí pequeña. Él pedía que oraran para que el Señor abriera puerta para saber cómo debo hablar. Versículo 4, para que lo manifieste cómo debo hablar. Pablo sentía un apremio por predicar el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme. Pero también este Evangelio debe ser proclamado en la forma correcta. Y aquí John MacArthur dice que hay 3 formas equivocadas de predicar el Evangelio. Y me parece interesante este apunte. La primera es la evangelización basada en la experiencia. La primera es la evangelización basada en la experiencia. Esta forma no es adecuada porque no se centra en el contenido del Evangelio, sino en la experiencia que yo he tenido con el Evangelio. ¿Entienden la diferencia? En otras palabras, es lo que yo he sentido, percibido de lo que el Evangelio ha hecho en mí. A esta forma le llamamos nosotros testimonio. ¿Recuerden que se usaba mucho antes? Va a dar testimonio de lo que Dios hizo. Y entre más extraordinariamente asombroso fuera el testimonio, más impactante era el testimonio. ¿Pero dónde estaba el Evangelio? No, es que Dios hizo esto en mí. ¿Qué hizo en ti? Y empezaban a decir lo que hizo, una tremenda estructura, a veces inclusive, ¿cierto?, un poco fantasiosa. Y la gente, oh, ya dio su testimonio, qué tremendo. Pero ¿dónde estaba el Evangelio? Las personas dicen, yo prediqué el Evangelio porque le conté mi testimonio y quedó impactado con lo que yo le dije. Yo prediqué el Evangelio. Claro, quedó impactado por tu experiencia, pero no por el Evangelio. De tal manera que pueden llegar las personas a tener una reacción emocional que les lleva a pensar que son creyentes, pero que no tienen un sustento en la comprensión del Evangelio. Hay un libro, no me recuerdo en este momento, pero de 9 marcas, que dice algo relacionado con esto, y dice que lo que ellos hacían, y creo que es el libro La membresía de la iglesia, dice lo que ellos hacían con las personas, le decían que por favor pudiese explicar el Evangelio antes de aceptarlo como miembro. Y cuando la persona no podía explicar el Evangelio, decían todavía no es tiempo. ¿Por qué eso? Porque cuando tenemos una comprensión real del Evangelio, aunque no tengamos una comprensión total de la teología que sustenta eso, tenemos claridad quién es Cristo y lo que hizo por mí, y quién soy yo y lo que necesité en Cristo. Con eso es claro que esa persona verdaderamente se convirtió, que el Señor la transformó. Pero el contar nuestra experiencia no ayuda en absoluto a la gente. Puede ser una ilustración, pero no es el contenido. No se debe evangelizar con el testimonio, se debe evangelizar con el contenido que la Biblia dice que tiene el Evangelio. La segunda forma equivocada de presentar el Evangelio de evangelización está centrada en el yo. Explico. En esta se presenta a Jesús como el que soluciona todos los problemas de la gente. Jesús desea que tengas tu mejor vida ahora.
dice un escritor de libros y conferencista norteamericano. Cristo quiere que tengas tu mejor vida ahora. De hecho, tiene un libro que se llama Tu mejor vida ahora. O como dice otro personaje, descubre al campeón que hay en ti. Si crees en Jesús, todos tus problemas se solucionarán. El Señor te dará todo lo que tú necesites y ahora vas a vivir como un hijo del rey. Y un hijo del rey vive con todos los lujos que tiene, que necesita. Si crees en Jesús, tendrás todo lo que pides, porque Él dijo, mira, escucha, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Te das cuenta? Puedes pedir cualquier cosa y Dios te lo va a dar. De hecho, dicen estas personas que interpretan descontextualizados los versículos de esta naturaleza, dicen, Dios está obligado a dártela, porque Él se comprometió. Entonces tienes que orar así nomás, no te preocupes. Pero cuando eres un creyente, este es un mensaje totalmente centrado en el hombre y no en Cristo. El objetivo de este evangelismo es satisfacer las necesidades percibidas de la gente y por eso gran cantidad de personas siguen a estas personas inescrupulosas que predican este evangelio centrado en el yo, pero no están predicando su real necesidad. ¿Cuál es la real necesidad? El que está enemistado con Dios. ¿Cuál es su real necesidad? El que está bajo la condenación de Dios. ¿Cuál es su real necesidad? Que está bajo la ira de Dios y no se arrepiente, se va al infierno. Esa es la verdadera necesidad. Ese es el evangelio. Así se evangeliza. Se le dice a la gente lo que Dios dice en su palabra. Cristo es el centro. Hermanos, es una cosa fácil de entender. Si alguien no cree en el Señor Jesucristo y se niega a creer en Él, ¿quién es el perjudicado? Él, no Cristo. Y por eso, esta forma de evangelización es incorrecta. La tercera forma incorrecta de evangelización, MacArthur dice, es el de la conveniencia. La evangelización de la conveniencia. Este presiona a la gente por medio de manipulación emocional o psicológica para que realice un compromiso con el Señor, pero que no es consecuencia de la obra del Espíritu Santo en esa persona. Aquí estamos en presencia del famoso llamado al altar, de la oración del pecador, del llamado a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, que en la mayoría de los casos produce falsas conversiones porque la gente no entiende el Evangelio. Y produce un daño terrible en las personas que salen convencidas psicológica y emocionalmente que ya son creyentes porque acaban de hacer algo. Esta forma es equivocada. Porque presiona, porque manipula las emociones y la psicología de la gente para que las personas hagan algo. Y en la Biblia no tenemos ningún versículo que lo avale. Por eso Pablo dice, hermanos, oren por mí para que no solo predique el Evangelio, sino que lo predique correctamente. Esta última forma de evangelismo produce mucha gente sentada en los bancos de las iglesias y que nunca tienen una experiencia de transformación, de santificación de su vida. No hay ningún impacto en sus corazones. Vienen y van, vienen y van, vienen y van, pero no hay ningún cambio. Nunca experimentan un cambio real en su carácter espiritual, sino meros cambios externos de su moral, que se cuentan como cambios reales, no siendo sino maquillaje moralista. Pero, pastor, si esta persona ya no toma, ya no fuma, ya no va a fiestas, ¿ves? Es un creyente. ¿De verdad? La única evangelización que honra al Señor es aquella que se hace a la manera de Dios y con el contenido que Dios ha revelado en su palabra, centrada en Cristo y su obra suficiente, declarando sin ambigüedad en la condición real de la persona delante de Dios y su imperiosa necesidad de salvación, que ya ha sido provista en la persona y en la obra de Jesucristo.
Pablo dice, oren por mí para que sepa cómo presentar el Evangelio. Ahora, es raro que lo diga un apóstol, ¿cierto? Pero eso muestra la humildad de Pablo y él sabía que era un hombre y que necesitaba que Dios lo condujera para que proclamara la verdad con toda confianza y certeza. Oren por mí, oren por nosotros, para que pueda predicar el Evangelio en la forma y en el fondo conforme a la voluntad de Dios. Para orar de acuerdo a la voluntad de Dios debes estar conectado con lo eterno. Esto es esencial. Más allá de lo temporal, con aquellas cosas que permanecen para siempre. Estamos llegando a la parte conclusiva del mensaje. Debemos estar con una mentalidad distinta, con una visión diferente de las cosas. La iglesia existe para honrar a Cristo en medio de una sociedad maligna y perversa, para alumbrar como luminares en el mundo. La iglesia existe para llevar un mensaje que está más allá de lo temporal y pasajero y circunstancial. La iglesia existe para llevar un mensaje tan poderoso que es capaz de transformar la vida de las personas y llevarlos al reino de los cielos. Ese es el mensaje que debemos proclamar y para eso necesitamos salir un poco de lo temporal y mirar hacia lo eterno. Nuestra oración como iglesia, hermanos, debe elevarse a las cosas eternas. Debemos buscar la voluntad de Dios para orar conforme a su plan y a su propósito. Una visión que se eleva por encima del valle de lo temporal a lo eterno debe guiar nuestras oraciones. Que Dios haga su voluntad y no la nuestra, debe ser nuestro propósito como creyentes individuales y colectivamente como iglesia. Pablo nos enseña a través de estos versículos que debemos pedir siempre que el Señor abra puertas, oportunidades para la proclamación de la palabra de Dios. Que el Señor abra puertas y oportunidades para dar a conocer el Evangelio, que es el mensaje más poderoso que existe. Que el Señor abra puertas para que demos a conocer el Evangelio como Él quiere que lo demos a conocer. Y no como nosotros lo imaginamos. Que el Señor nos dé la oportunidad y el privilegio de vivir un poquito más allá de las circunstancias para orar al Señor conforme a su propósito. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos a orar. Señor, somos imperfectos, tú nos conoces. No solo eso, sino también somos torpes muchas veces para orar. Y si no fuera porque tu Espíritu lleva con gemidos indecibles nuestra oración a ti, no llegaría nuestra oración a ti. Pero Señor, tu palabra también nos enseña cómo debemos orar congregacionalmente. Padre, gracias. Gracias por enseñarnos esta noche a interceder por la iglesia de la forma correcta. Y sí, tú también nos has permitido el privilegio de orar por situaciones puntuales, que pasamos por circunstancias que pasamos, claro que es verdad, pero que la oración principal, central, siempre sea por el avance de la obra del Señor Jesucristo. Que la iglesia sea edificada sobre fundamento sólido, que la iglesia crezca para alcanzar a los que no han conocido la verdad, y que la iglesia refleje el carácter de Cristo en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a orar de esta manera. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.